Libertad de expresión, respeto a los símbolos patrios y el debate sobre libertades civiles. Esto es Foro Interamericano. Le saluda Gonzalo Abarca. El debate sobre la libertad de expresión y el patriotismo sigue dividiendo a los estadounidenses. ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión en una de las naciones más libres del mundo? ¿Se puede penar y perseguir a quienes expresan su derecho a disentir durante la entonación del himno nacional? El debate se inicia ahora en los estudios de La Voz de América. María Peña, corresponsal en Washington de La Opinión Impremedia, y Steven Cruz, director de comunicación de Stand Up Republic. El presidente Donald Trump lanzó al debate político lo que hasta hace una semana era una tibia polémica sobre el comportamiento de jugadores durante la entonación del himno nacional. Todo se inició en el 2016 cuando el jugador de la Liga de Fútbol Nacional, Colin Kaepernick de San Francisco, se arrodilló durante el himno nacional como protesta por el abuso policial contra los afroestadounidenses. Muchos siguieron su ejemplo al punto de que el propio presidente Trump pidió en los peores términos el despido de ellos. Veamos. ¿No les encantaría ver a uno de estos propietarios de equipos de la Liga Nacional de Fútbol Americano decir cuando a alguien le falta el respeto a la bandera: saquen a ese hijo de p*** del campo de juego, está despedido, despedido? María, ¿hizo bien el presidente Donald Trump en pedir respeto a los símbolos nacionales? En una parte sí, lo que pasa es que hay que entender el contexto en el que lo está haciendo. Lamentablemente se tomó la protesta original de Kaepernick, que era contra la violencia policial, contra la discriminación, la injusticia social, y se convirtió de repente en algo que no tiene nada que ver con la protesta original. A mí me parece que no era necesario ofender, y es muy curioso porque los propietarios de algunos de los equipos de la liga fueron gente importante que donó millones a su investidura. Así que es muy irónico que él ahora esté declarando una guerra, y que me parece que hasta cierto punto es una guerra cultural falsa. Porque, a ver, para comenzar, ¿quién define lo que es patriotismo? ¿Quién tiene la autoridad moral para definir quién es patriota o no? Pero hay un respeto a los símbolos también. Pero hay una libertad de expresión también. Entonces, si partimos de la base de que, por ejemplo, la libertad de expresión, la primera enmienda incluso protege la quema de la bandera. Ahora, que alguien decida hincarse, arrodillarse en vez de pararse a saludar la bandera, me parece que no es un pecado. A mí me parece que el presidente lo que debió hacer debidamente es decir: a ver, este señor, ¿por qué hizo esa protesta? ¿Cuál es el punto original, la queja original? Yo creo que se ha ido de las manos. Claro, lo cierto es que el presidente verdaderamente ha creado todo un torbellino político en este momento. Pero ahora, mira, en un país donde patria, honor, disciplina es la mantra del sacrosanto tejido patriótico, disentir puede acarrear serias consecuencias. Sin embargo, esas voces son respetadas y ese respeto está consagrado en la Constitución misma de Estados Unidos, como bien lo has dicho, María. Peter Carroll, entrenador de los Seahawks, negó que arrodillarse signifique una afrenta a los símbolos patrios. Veamos. No se trata de denigrar la bandera, el país o los símbolos que lo representan. Se trata de demostrar sentimientos y comunicar ideas. Comunicar ideas. Steve, ¿crees que se lesionaron las libertades civiles cuando el presidente hizo su comentario o no? Por supuesto, y lamentablemente lo que no se está hablando es que el presidente está usando esta oportunidad como una pantalla de humo para poder distraer al pueblo americano de sus continuos fallidos y de sus continuos traspasos en contra de la libertad individual. Este es un presidente que tiene 250 días y más en oficina y que no ha podido cumplir nada de lo que es su agenda legislativa. Entonces, como dice María, está creando estas guerras culturales falsas donde él sale ganando porque le da a su base lo que quiere y distrae a todo el mundo de las pruebas de misiles de Corea del Norte, del fallido de Obamacare, y por ende el presidente lo que está haciendo es tomando a todo el mundo por bobo. Ok, entonces María, entonces vamos a definir libertad de expresión hasta dónde llega con el respeto a los símbolos patrios en Estados Unidos. La libertad, ¿cuál es la frontera? La frontera es cuando tú incitas a la violencia y se cometen actos de violencia en nombre de ese patriotismo. Yo creo que Kaepernick no estaba haciendo eso. O sea, ¿cuáles son las implicaciones legales y morales de esta guerra cultural que hay? ¿A quién perjudicó Kaepernick? ¿A quién le hizo daño? Yo creo que aquí lo que él trató de hacer es levantar conciencia sobre un problema
la conducta policial, la discriminación, la injusticia social contra los afroamericanos y las demás minorías. Es decir, esos son los elementos, los asuntos fundamentales que trató de crear conciencia, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la libertad nos guste o no, si incluso un grupo racista como el KKK puede salir a las calles y proclamar su orgullo blanco por la raza blanca, bueno, imagínate Pero ahí tú no, lo pero que ahí no estaba había himno tratando. nacional, hay que aclarar. Ya, pero estamos hablando de patriotismo, que es el contexto más amplio, no solamente la bandera, no solamente el himno, el concepto de patriotismo. ¿Qué Bien. es patriotismo? Steve. Oh, muy bien. Entonces, imagínate, patriota es, por ejemplo, McCain, que casi dio la vida, que fue torturado, y hay críticos que dicen, bueno, un momentito, si el presidente Trump incluso evadió ser reclutado para la guerra, ¿quién es él para venir a cuestionar el patriotismo del senador McCain, que fue incluso prisionero político, ¿no? Es decir, tenemos que ver Bien. el contexto más amplio, no solamente la bandera, no solamente el himno, sino qué es ser patriota en Estados Unidos. Muy bien. Steve, ok, vamos a aclarar. El himno nacional de Estados Unidos verdaderamente es respetado por quienes han dado la vida por este país. Bueno, en su momento hay que darle crédito al presidente de Estados Unidos que pide respeto por el himno nacional. Pero lamentablemente, lo que el presidente no está pensando es que Colin Kaepernick no está faltándole respeto a la bandera ni al himno. Él está diciéndonos a todos que tenemos que honrar ese sacrificio y crear una unión más perfecta para todo el mundo. Y él está tratando de llamar atención al hecho de que la brutalidad de la policía, la pobreza endémica, el racismo sistémico de este país son los que le faltan el respeto al himno y a la bandera que nos garantiza igualdad ante la ley y entre todos. Así que yo creo que el que le está faltando el respeto al himno nacional es el presidente cuando está abrogando ese derecho a libertad de expresión y cuando no está trabajando para reducir ese tipo de problemas sociales y polémicas que nos han traído a este momento. Y Gonzalo, otra Sí. cosa, me parece que, ¿de qué te sirve, por ejemplo, que tú te levantes y saludes la bandera y cantes el himno cuando en realidad son asuntos, son manifestaciones superficiales de lo que es defender nuestra cultura como país, los valores, la primera enmienda, que por mucho que se critique a este país, en este país existe la libertad de expresión? O sea, cualquier estadounidense mañana puede ir frente a la Casa Blanca y gritarle 4 cosas al presidente y no pasa nada. Entonces, en otro país te echan a la cárcel. Claro, entonces, en América Latina hay países en que habría no que, lo habría puedes que hacer. ver qué significa respetar los símbolos patrios. Pagar impuestos, que algunos no lo hacen, ¿no? El hecho de salir a defender toda la libertad de expresión que hay en este país. O sea, no nos quedemos solamente con las manifestaciones superficiales de lo que es respetar esos símbolos patrios, sino qué significa en el fondo como país, como cultura, como nación. Y fíjate, ¿cómo analizas, pregunta rápida para los dos, cómo analizan ustedes de que el hecho, fíjate, son los inmigrantes quienes más se respetan cuando se entona el himno nacional en Estados Unidos, son quienes más abrazan el respeto por esos símbolos, por el símbolo de la bandera y el himno nacional? ¿Cómo traduces tú, qué lees tú en ello? Yo creo que para mí eso es muy simple, porque el inmigrante ha visto lo que ha dejado atrás, ha visto lo que es un gobierno que traspasa a los derechos de la persona, que los arrolla y que los mete a la cárcel cuando se expresan. El inmigrante ha tenido que esforzarse para venir acá. No se ganó la lotería de haber sido nacido en este país. Es un y privilegio que estar en es Estados el Unidos. mejor privilegio del mundo. No, tuvo que trabajar para llegar aquí, por lo cual respetan. Yo como inmigrante respeto muchísimo a los signos patrios, a los símbolos de Porque este no hay país. ningún inmigrante, perdón, no hay ningún inmigrante precisamente que o se hinque de los, bueno, son pocos los futbolistas, esos son los deportistas, Pero tienen ninguno su derecho de de ellos. hacerlo también. Claro, Si tienen su quisieran, derecho, tienen pero su ellos derecho. siempre defienden. Es un poco irónico solamente la comparación esta. Y Pero, porque sabemos lo que nos ha costado llegar a este país. claro, muy bien. ¿Debe Donald Trump exigir respeto a los deportistas cuando se entona el himno nacional o no? Esa es la pregunta. Damos la bienvenida a nuestros seguidores en Facebook Live. Y esto es Foro Interamericano. Ya regresamos.
Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la voz de América. Parte en la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Muchos jugadores se molestaron por lo que dijo el presidente Trump acerca de cómo no podemos ejercer nuestro derecho a la libre expresión y cómo debemos ser despedidos si ejercemos ese derecho. Bien, eran palabras del jugador de los Ravens en Baltimore, Benjamin Watson. Y para analizar el tema de la libertad de expresión y el patriotismo en Estados Unidos, continúa en los estudios María Peña, corresponsal en Washington de la Opinión Imprimedia, y Steven Cruz, director de comunicación de Stand Up Republic. A través de su secretario de Comercio, Steven Mnuchin, el presidente Trump negó que todo esto, reitero, negó que todo esto se trate de coartar la libertad de expresión. Esta fue la declaración del secretario Mnuchin. Lo que el presidente está diciendo es que los propietarios de los equipos deberían tener una regla sobre la obligación de los jugadores de ponerse de pie y demostrar respeto al himno nacional. Esto no se trata de republicanos, demócratas o raza. Tampoco se trata de libertad de expresión. Los jugadores pueden disfrutar de la libertad de expresión en su tiempo libre. Bueno, Steven, no es un tema, dice el secretario Mnuchin, no es un tema político, no es un tema racial, no es un tema, ningún otro tema. ¿Por qué tanta polémica entonces? ¿Ante qué deben unirse los estadounidenses? Mira, yo creo que tal vez el secretario Mnuchin no sepa que antes del 2009 ninguno de los jugadores se paraban para el himno ni saludaban la bandera hasta que el Departamento de Defensa empezó a pagarle al NFL para poder usar eso como una manera de reclutar personas al ejército. Así que eso es lo primero. Esto, como te he dicho, es una táctica del presidente Trump para poder galvanizar su base de votantes a que presten atención a este tema en vez de prestarle atención a la inigualdad racial, a sus fallos políticos, a su manera de comunicarse y a cada sinnúmero de ridiculez que ha hecho en el espacio internacional. Así que el americano tiene que unirse bajo nuestra Constitución, demandar que el gobierno que rienda cuentas al pueblo, que no esté malgastando nuestro dinero, que no esté jugando con el futuro, sino que empiece a legislar. Y lamentablemente el presidente
presidente no parece que tiene eso en la mente. Lo que tiene en la mente es estar mandando tweets y haciendo declaraciones públicas que no tienen nada que ver con su trabajo. ¿De cuándo acá hay un presidente que tenga que estar opinando en los asuntos privados de compañías y de sectores de entretenimiento en este país? Y que además es irónico porque el Partido Republicano precisamente es el mayor defensor de la libre empresa, ¿no? Ahora, hay dos cosas aquí. Hay dos errores de Mnuchin y de la administración Trump. Uno, la libertad de expresión no tiene horario. Cuando él dice, bueno, que lo hagan en su tiempo libre, perdón, la libertad de expresión no tiene horario en este país. O sea, se aplica las 24 horas, los 7 días de semana, todos los días del año, en primer lugar. Y en segundo lugar, esta falsa idea de estar creando antagonismo entre grupos, porque es que ahora resulta que el presidente Trump está poniendo a unos contra otros, los que supuestamente son patriotas y los que no. Entonces, me parece que es un ángulo, es un enfoque errado, cuando dice, estoy de acuerdo con él, en el que en realidad hay asuntos mayores, más importantes, que se tienen que respetar, como es la Constitución y la Pero primera fíjate que la enmienda. Casa Blanca precisamente insiste en que no se trata de ningún tipo de división, es Pues solamente claro que lo de hay. respeto a los símbolos patrios. Y él, Pero el ¿de qué te presidente Trump, sirve como respetar presidente, en palabra? ¿De qué te tiene que sirve pedir respeto a los respetar? símbolos Pero patrios, ¿o ¿de qué no? te sirve respetar en palabra o sobre el papel los símbolos patrios cuando en la realidad estás viendo todas estas situaciones de los inmigrantes, de las minorías, de los afroamericanos que siguen arrastrando problemas, enormes problemas que tienen consecuencias legales, que tienen consecuencias económicas, morales? Esos son los verdaderos asuntos que tenemos que estar discutiendo. Bueno, entonces, Steve, eso no es que yo decida no cantar el himno, que además muchos ni siquiera se lo saben. Entonces, me parece a mí que es crear un debate cosmético, superficial, falso, que no está llegando a cuáles son los verdaderos problemas que quería abordar Kaepernick con su protesta original el año pasado. Muy bien. Steve, fíjate que los dueños de los equipos de la liga precisamente se han unido a sus jugadores, se han unido a sus muchachos. La pregunta entonces es, ¿se trata en realidad de patriotismo, de libertad de expresión o simplemente aquí en Estados Unidos del negocio? Lo que se trata es de que Trump está enseñando sus tendencias de pichón dictador. Él lo que quiere es abarcar a los derechos de las personas, armar este show para que la gente se enfoque en eso en vez de lo que se tiene que enfocar, distraer de sus problemas que él ha causado y sistemáticamente desembarcar todas las instituciones en este país que no son el gobierno. Ha atacado la prensa, ahora está atacando el sector de entretenimiento. ¿Cuál va a ser el próximo bastión de la vida americana que el presidente va a atacar para solidificar su poder? Ese es el problema y eso es lo que no estamos hablando aquí también. ¿Por qué un presidente americano está atacando las instituciones civiles de este país para poder consolidar su poder y su base? Hagamos un poco hincapié en el momento en que ha sucedido todo esto. Precisamente, mira la situación en Puerto Rico, Miami también, en Dallas todavía. ¿Tú crees, qué beneficio en tu opinión tuvo precisamente generar esta polémica en un momento en donde hay situaciones tan difíciles, humanitarias, si se quieren, de crisis humanitaria? Absolutamente ningún beneficio y por eso es que ahora el presidente Trump es objeto de muchas críticas, incluso de su propio partido. Tenemos, por ejemplo, a Ana Navarro, que es una compatriota mía de Nicaragua, que dijo en Twitter, señor, ya déjese de vainas y por favor dedíquese a los verdaderos problemas que tiene este país. Hay gente que se está muriendo en Puerto Rico y ya vemos los días, la demora que le tomó finalmente levantar un poquito una ley para enviar ayuda humanitaria a la isla. O sea, hay numerosos problemas. Está promoviendo una reforma tributaria que no va a beneficiar a los que más necesitan esa ayuda. En un momento verdaderamente que hay van a mucha seguir crisis. empeñados en revocar la ley sanitaria que para bien o para mal ha ampliado la cobertura médica de gente pobre en este país. En realidad, yo creo que crear esta polémica en este preciso momento, yo creo que no ayuda. Y lo peor es que cuando él necesita aliados en el Congreso, incluso de su partido, no los tiene por estar creando estos fuegos artificiales. ¿Crees que esto le va a traer consecuencias entonces Claro que negativas? sí. Bueno, muy bien. Si nos sigues en Facebook Live, envíanos sus comentarios. La pregunta, ¿hace lo correcto el presidente Trump en pedir el despido de los jugadores que se arrodillan al escuchar el himno nacional? Esto es Foro Interamericano de La Voz de América. Nadie lo hace mejor. Like I said, it just went too far. You know, it's already.
Somos la voz de América. Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Like I said, it just went too far. It's already. Esto ha ido demasiado lejos. Todos somos estadounidenses y debemos ser unidos. Pero cuando el líder de nuestro país trata de dividirnos, eso no es bueno. Mike Wallace, jugador de los Ravens de Baltimore. ¿Hasta qué punto protege la Constitución de Estados Unidos la libertad de expresión? Ahora el propio presidente pide penas para quienes protestan civilmente al escuchar el himno nacional. El debate aquí y ahora en nuestros estudios. Continúa María Peña, corresponsal en Washington de La Opinión, Imprimedia, y Steven Cruz, director de comunicación de Stand Up Republic. Bueno, vamos a hablar en dónde se encuentran los latinos. ¿Qué opinión le merecen los latinos? Tú como periodista, tú como corresponsal de La Opinión. A mí me parece que están ausentes de este radar, de este debate, precisamente porque tienen otras cosas que más les preocupa. Por ejemplo, ahorita el tema de migración. La gran represión. Pero fíjate, esta semana salió una encuesta conjunta de Latino Decisions y Latino Victory, que decía que obviamente la inmigración es uno de los grandes temas, pero también lo sigue siendo la economía. Hasta cierto punto los temas de seguridad nacional también, pero su atención, su preocupación está en los temas nacionales de la salud, en la creación de empleos, inmigración, qué va a pasar con los Dreamers. No están poniendo mucha atención a esta crisis fabricada de los símbolos patrios. Ok. Steve, pese a todo, fíjate qué interesante, el mensaje del presidente Trump ha llegado a su base, los conservadores, religiosos. ¿Tú crees que esto, de alguna forma, no se está informando? ¿Tú crees que esto es precisamente parte de una estrategia demócrata para desprestigiar al presidente, de los medios de comunicación en su mayoría, que muchos desean desprestigiarlo? ¿Tú qué crees? Mira, si los demócratas tuvieran esa habilidad para estrategiar, no estaríamos hablando de un presidente Trump. Aquí este es un problema que él ha causado él mismo, porque a ese hombre se le olvida que él es el presidente y lo que hace sin ayuda de nadie, y lo que se vuelve es un gestor, un payaso, vaya, para decírselo como es y usar mi expresión, mi libre expresión. El presidente no está siendo discreditado por nadie. Él está haciéndose eso a sí mismo cuando se mete en temas que no son parte de su rémito. El presidente debe de estar trabajando en
en los temas de importancia nacional, que coincidentemente, como dice María, son los temas que le importan a los latinos, porque no están envueltos en este rollo. Claro, pero fíjate que el presidente, de nuevo, ha dicho que lo único que busca, él no busca división, lo que él busca es el respeto a los símbolos nacionales y según el presidente, es lo que él, como mandatario, precisamente, debe hacer respetar. Pero bueno. Pero a ver, recordemos un poco, Gonzalo, ¿qué significa o qué valores representan esos símbolos patrios? Y en este país nadie. La Constitución, la primera enmienda que está consagrada en esta Constitución, le da derecho a todo estadounidense a expresarse libremente. Si Kaepernick, con esa pequeña protesta, quiso llamar la atención sobre unos problemas graves que ahora que tienen extendido. Consecuencias para las minorías, él tiene derecho a expresarse de esa manera. Y aquí en este país nadie tiene derecho, ni presidente ni más nadie, a exigir respeto a símbolos patrios, porque todo el mundo tiene libre albedrío y derechos naturales que no son. Pero hay dados un rechazo por el generalizado. Hay un rechazo generalizado, Steve. Bueno, cuando pero tú no respetas un símbolo patrio. Esa es la belleza y el genio de la democracia y de este no país, vayamos, que todo el mundo puede estar en desacuerdo y a ti tal vez no te va a gustar lo que yo haga o no haga, y si me siento, me paro, me hinco, Steve, pero tienes que respetarme. Y no vayamos muy lejos. La primera enmienda que constituye, por ejemplo, también la libertad de culto en este país, hay gente atea y nadie les exige tener que creer en un Dios. Es una analogía perfecta. Nadie me tiene que imponer a mí cómo debo pensar, cómo debo creer, cómo debo expresarme, y esa es la belleza de este país. Es un sistema que no es perfecto, obviamente. Se cometen muchos atropellos, se cometen injusticias, pero vuelvo y repito, por eso es que Kaepernick comenzó esa protesta, diciendo, a ver, la bandera representa esto y esto y esto, estos derechos no se están respetando, se están atropellando los derechos de las minorías, yo voy a expresarme de esta manera, y pum, se hinca, no se levanta para saludar la bandera o para cantar el himno nacional, está en su derecho. Muy bien. Fíjate que ya las divisiones se han dado precisamente con los jugadores han tomado prácticamente, han aliado filas en expresar su opinión diferente a la del presidente. Pero fíjate que los fanáticos, al contrario, ya están mostrando cierto rechazo a esa decisión de los fanáticos. ¿Tú cómo lees esta situación? Como el proceso bien saludable de la división de opiniones en este país, y yo creo que esa es la, como decíamos, aunque se ofendan a los símbolos patrios. Pues se puede ofender el que se ofenda, porque esto no es Corea del Norte. Un republicano en el Congreso el otro día dijo que si esto estuviera pasando en Corea del Norte ya lo hubieran más que despedido, entonces para no ponernos muy gráficos, pero estos son los Estados Unidos de América, donde tú puedes ofender a quien tú quieras mientras no incites violencia y puedes usar tu derecho a protestar, que es una parte endémica de la cultura americana, el derecho a la protesta. Ahora, bueno, fíjate, por ejemplo, estamos hablando de respeto a los símbolos patrios. Claro, pero déjame retomar. Entonces, el presidente como tal también tiene derecho a pedir el despido de estas personas. No tiene derecho a dictar, no tiene derecho a dictar cómo se conducen las empresas, porque curiosamente el Partido Republicano es uno de los mayores defensores de la libre empresa. Entonces, cada empresa tendrá que decidir cómo maneja su personal. Y hasta ahora lo que yo he visto es que estos dueños de equipos se están uniendo con sus empleados. Sí, y a él se le olvida que él es el presidente de todos. Porque solamente es cuando es conveniente que él tome una posición, cuando es para su base. Porque cuando pasó todo lo de Charlottesville, y ahí había gente que tenían banderas, que tenían... la bandera confederada. Esto también es una falta de respeto a la bandera y a los símbolos patrios americanos, porque los confederados perdieron una guerra y los nazis perdieron otra. Entonces también hay que darle la oportunidad a esa gente de expresarse. Sí, y el presidente ahí apoyó el derecho de esas personas, de esos individuos, de expresar sus pensamientos. Tiene que respetar. Y la libertad de expresión termina, la libertad de expresión en este país termina cuando ya se pasa a los hechos, a actos de violencia contra personas que tienen una opinión distinta a la tuya. Muy bien, bueno, fíjate, se nos ha acabado el tiempo. Esto es un debate para seguir todavía, pero bien, se nos acabó. Agradezco a María Peña y a Steven Cruz. A ustedes les agradezco su sintonía. Los espero en Foro la próxima semana con la noticia más allá de los titulares. Les habló Gonzalo Abarca. Hasta la próxima.